Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro segmento Tragedias del Fútbol Mundial. Comenzamos. Recordando el día más oscuro del fútbol, 60 años después del desastre en el Estadio Nacional de Perú. Hace poco más de 60 años, el 24 de mayo de 1964, un partido de fútbol en Lima se convirtió en uno de los desastres más mortales en la historia de los estadios. Lo que comenzó como una decisión polémica de un árbitro terminó en tragedia, dejando 328 personas muertas y muchas otras heridas. No manches, pelón. Seguramente ese árbitro era familiar del Águila Ortiz. Ya ves que siempre hacen sus cosas. No, Marrambo, déjate sigo contando. El 24 de mayo de 1964, en el Estadio Nacional, en Lima, estaba lleno con casi 50,000 espectadores, todos ansiosos por presenciar un partido crucial de fútbol clasificatorio para los Juegos Olímpicos entre Perú y Argentina. Las apuestas eran altas, ya que el torneo determinaría qué equipos representarían a Sudamérica en los Juegos Olímpicos de Tokio. Para Perú, derrotar a Argentina, un oponente formidable y líder del torneo, era vital, ofreciendo la posibilidad de avanzar a los tres primeros lugares y revivir sus esperanzas de clasificación olímpica. A pesar de los altos precios de las entradas, que equivalían a un día de salario para muchos, el estadio estaba lleno. Los fanáticos estaban emocionados, depositando sus esperanzas en el equipo amateur peruano. Una victoria traería gloria nacional y permitiría a Perú superar a Argentina en la tabla de posiciones. Pero a medida que el partido avanzaba, se hizo evidente que este sería un día que nadie en Lima ni en el mundo del fútbol olvidaría jamás. El partido fue tenso, con ambos equipos luchando por romper el empate. Durante gran parte del juego, el marcador se mantuvo 0-0, pero en la segunda mitad, Argentina tomó la delantera con un gol que intensificó aún más la atmósfera en el estadio. A medida que se acercaban los minutos finales, la presión aumentaba para que Perú anotara el empate. Entonces, faltando solo 6 minutos, un jugador peruano encontró la red, enviando a la multitud al delirio. Sin embargo, su júbilo fue breve. El árbitro Ángel Eduardo Pasos anuló el gol, citando una falta por juego peligroso del jugador peruano, quien había levantado demasiado el pie. La decisión inmediatamente provocó indignación entre los fanáticos peruanos, quienes la consideraron una injusticia flagrante. Y no manches, mi pelón. ¿Por qué en ese entonces no acudieron al bar como siempre? No manches, Marrambo, pues en ese entonces no existía el cuchitril, se tenían que rifar así. Gritos de enojo llenaron el estadio y dos fanáticos invadieron el campo en protesta. Uno de ellos, el conocido alborotador Matías Rojas, fue rápidamente detenido por la policía. El otro, Edilberto Cuenca, fue brutalmente golpeado por los oficiales, quienes le soltaron perros a pesar de que no representaba una amenaza real. No manches, pelón. Seguramente esos policías iban de apoyo de aquí de México. Eran ministeriales seguramente. ¿Por qué no le hicieron así en la corregidora? Al ver el violento trato a Cuenca, la ira de la multitud se desbordó. Los fanáticos comenzaron a lanzar objetos, botellas, monedas y cojines de asiento al campo, y el caos estalló. A medida que las tensiones aumentaban, muchos aficionados intentaron salir del estadio, pero pronto descubrieron un problema mucho más aterrador. No manches, pelón. No me digas que es como esa película de Escape a la Victoria donde sale Pelé, que los jugadores iban a fugar en el medio tiempo. No, Marrambo, no pasa eso. Espérame, déjame te cuento. A medida que la violencia se extendía, miles de espectadores se dirigieron hacia las salidas del estadio, solo para descubrir que la mayoría de ellas estaban cerradas. Solo dos de las 5 puertas de salida estaban abiertas, mientras que las otras estaban selladas con persianas de acero corrugado. Si las puertas fueron deliberadamente cerradas por la policía para contener el caos o simplemente quedaron desatendidas por el personal del estadio, sigue siendo objeto de especulación, pero el resultado fue catastrófico. El pánico se desató cuando la policía disparó gases lacrimógenos hacia las gradas,
empujando a la multitud hacia las salidas bloqueadas. Los fanáticos se agolparon en los estrechos túneles, solo para encontrarse atrapados en una aplastante masa de cuerpos. La presión se volvió tan intensa que muchos fueron levantados del suelo, incapaces de moverse o respirar. Algunos se desmayaron por el calor y la asfixia, mientras que otros fueron pisoteados en el desesperado intento de escapar. Los aplastamientos duraron horas, con víctimas apiladas contra las puertas, incapaces de escapar. Cuando finalmente se dieron las persianas de acero, cientos de cuerpos, tanto vivos como muertos, se derramaron en las calles. Mientras tanto, afuera del estadio, los fanáticos enfurecidos protagonizaron disturbios, incendiando negocios y enfrentándose con la policía. La violencia se extendió en los barrios cercanos, con alborotadores robando autos y provocando incendios. A las autoridades les tomaría horas recuperar el control de las calles. Al final de la noche, el número de muertos ascendía a 328, lo que convirtió el desastre del Estadio Nacional en uno de los más mortales de la historia del fútbol. La tragedia conmocionó no solo a Perú, sino al mundo entero. En los días posteriores al desastre, Perú entró en un periodo de duelo nacional. La magnitud de la tragedia era difícil de comprender y el público exigía respuestas. El juez Benjamín Castañeda fue designado para dirigir una investigación sobre los hechos, pero su investigación enfrentó numerosos obstáculos. Acusó a las autoridades de encubrir pruebas, afirmando que muchas de las víctimas habían sido baleadas por la policía y alegó que se estaban ocultando cuerpos de la investigación. El informe de Castañeda fue desestimado a pesar de las afirmaciones y no se realizó ninguna investigación adicional. El oficial de la policía responsable de ordenar los gases lacrimógenos fue sentenciado a 30 meses de prisión. Pero para muchos, este castigo hizo poco para proporcionar consuelo a las familias de las víctimas. Hoy en día, el Estadio Nacional es un recordatorio de aquel oscuro día en la historia del fútbol. Aunque el estadio ha sido renovado y continúa albergando importantes eventos deportivos, no hay un monumento oficial para las más de 300 vidas perdidas en 1964. Para las familias de las víctimas y muchos otros, las preguntas en torno al desastre siguen sin respuesta. Al recordar el 60 aniversario de la tragedia del Estadio Nacional, es un recordatorio solemne de los peligros del control de multitudes mal gestionados, los riesgos de la seguridad deficiente en los estadios y las devastadoras consecuencias que pueden surgir cuando el orden se desmorona en el fútbol. Y así concluimos con nuestro segundo episodio. Desastres del fútbol mundial. ¡Nos vemos en la próxima!